Le quiero mandar un fuerte agradecimiento especial a los miembros del canal que contribuyen en apoyar mi contenido en YouTube. Recuerda que también te puedes unir por menos de 10 pesos mexicanos, los quiero mucho gente hermosa de YouTube. Capítulo 1. El nacimiento del monstruo humano. ¿Cómo fue que las cosas acabaron así? No sé qué clase de castigo sea este sufrimiento y dolor que siento en estos momentos, pero definitivamente es algo que no le deseo que le ocurra a nadie en este mundo. Quizás en mi vida pasada cometí alguna acción en contra de nuestro Dios divino, o tal vez simplemente no hice absolutamente nada malo y todo lo que he pasado hasta este momento, se trata únicamente de un horrible y tétrico destino que me tocó la mala fortuna que me sucediera en esta vida. Pero para que puedas entender mi historia, primero debo contarte desde el principio. No sé cómo sucedió exactamente, pero a decir verdad, nunca descubrí la razón por la cual me convertí en esta clase de grotesca aberración. Tengo recuerdos muy vagos de mi infancia, recuerdo haber nacido como una humana común y corriente, pero conforme fui creciendo con los años, una aterradora naturaleza poco a poco empezó a desarrollarse en mi interior para posteriormente florecer hacia el exterior. Con los años fui perdiendo el apetito por las comidas de cualquier tipo y clase, desde las más baratas y sucias, hasta las más elaboradas y de alta clase. Mi paladar es incapaz de apreciar o tan siquiera consumir esta asquerosa comida humana. El simple hecho de pensar en comerla me produce un repulsivo asco total. Adicionalmente me percaté que mi nuevo paladar prefiere una comida un tanto exótica y prohibida en casi todas las sociedades humanas. Si bien al principio traté de rechazar este hecho, con el paso de los días y acompañado de un hambre voraz y retorcido, poco a poco empecé a aceptar aquella descabellada idea de consumir la carne humana, hasta que eventualmente la terminé aceptando totalmente cuando ya no podría soportar mi feroz hambre. Así que un día simplemente decidí a buscar la comida que tanto deseaba mi nuevo cuerpo. Fue entonces que empecé a cazar seres humanos por las noches sin que mi madre se percatara. Después de todo, ella era mi única familia que tenía en ese entonces. Si se preguntan qué habrá sido de mi padre, sinceramente no sé. Él se fue antes que yo naciera y nunca regresó con mi madre y conmigo, pero según las historias que me contaba mi madre sobre mi padre, es que era una persona sumamente inteligente y amable. Pese a su aspecto de una persona relativamente joven, esta no encajaba con la personalidad y conocimientos que tenía mi padre, debido a que contaba muchísimas historias sobre sus viajes. Afirmaba haber conocido a múltiples personajes importantes de la historia humana y al mismo tiempo haber presenciado algunos de los eventos históricos más importantes de la historia, pero mi madre siempre tomaba las historias de mi padre como cuentos de fantasía y estos empezaban a reír. Eventualmente, con el paso de los años, se enamoraron y casaron, pero a pocos meses mi padre, sin ningún tipo de explicación, se fue repentinamente una noche para nunca más volver. Según mi madre, pasó varios años conviviendo con mi padre y algo que notó fue que este parecía no envejecer, pero han pasado bastantes años de aquellos días y ella afirma que su mente le está jugando en contra y quizás no recuerde bien a su marido. En fin, Así que siendo hija única y solo teniendo la compañía de mi madre en nuestra humilde casa, no fue tan difícil esconder mis salidas nocturnas. Al principio sentía muchísimas emociones, tales como el nerviosismo, ansiedad, miedo,
pánico, excitación y sobre todo alguna clase de felicidad retorcida, porque estaba a punto de cometer una gran y descomunal cantidad de crímenes en contra de los seres humanos, y todos esos actos serían crueles e inhumanos. Así fue como empezó mi oleada de asesinatos sangrientos. Para cometer estos crímenes tenía las cualidades de poseer fuerza sobrehumana, una alta resistencia en contra de cualquier tipo de daño, velocidad aumentada, visión nocturna, saber con una ligera exactitud la ubicación de los seres vivientes en mi alrededor a base de los latidos de sus corazones, y la capacidad de desplegar unas enormes alas desde mi espalda, las cuales están fabricadas a partir de mi piel, cartílago y carne. A partir de estas características tan inhumanas fue que empezaron a circular historias alrededor de mi persona, un terrible monstruo que acecha al caer el sol y sin importar quién seas, hombre, mujer o niño, todos terminaban siendo devorados y lo único que encontraban de los cadáveres de las personas desaparecidas eran únicamente los huesos. Fue así que los años pasaron y las leyendas alrededor del monstruo nocturno empezaron a ser más y más frecuentes a través del continente. Para este punto de la historia, mi madre había fallecido de vejez. Lo bueno fue que murió sin saber la clase de monstruo que me había convertido a sus espaldas, pero desgraciadamente ahora me encontraba totalmente sola y sin nada que me ate a esta casa. Decidí abandonar mi hogar y vagar por el mundo, evidentemente después de darle una santa sepultura a la madre que tanto amé. Capítulo 2. El monstruo que empezó a amar como humano. Así que las décadas y los siglos pasaron y junto con ello las leyendas del monstruo nocturno empezaron a convertirse en realidad para muchas personas a lo largo y ancho del continente, debido a que conforme iba viajando y explorando, también iba provocando una serie de homicidios crueles con el fin de saciar mi retorcida hambre voraz. Pero todo cambió un día que al viajar entre las capitales de mi país, porque iba caminando por unos caminos que rodeaban unas montañas, hasta que me crucé con una carreta de seres humanos que al parecer habían sido asaltados y asesinados. Por mi olfato deduje que había sido hace poco, pero nada se podría ser por estas personas, porque ya estaban muertas, pero había una excepción, un pequeño bebé que se encontraba oculto dentro de un compartimiento de la carreta. Con los débiles latidos del corazón del bebé, me di cuenta en dónde se ocultaba exactamente, así que decidí sacarlo y sostenerlo en mis brazos para posteriormente devorarlo, porque después de todo, la carne de los infantes es mi favorita sobre todo. Pero al sostener aquel niño en mis manos, un extraño sentimiento invadió mi corazón, algo que no me había sucedido desde la muerte de mi madre hace muchos siglos atrás. Por este sentimiento decidí no devorar a aquel niño y pensar con claridad sobre aquel sentimiento que se hallaba en mi corazón, así que me lo llevé conmigo hacia una casa abandonada que había visitado cerca de la capital hace unos años atrás, y tras llegar me encargué de cuidar a aquel bebé como si fuera de mi familia. Pese a tener esta carne humana tan cerca de mí, tan vulnerable, mi mente y mi cuerpo no lo veían como alimento. No me provoca ganas de devorarlo ni un poco, sino al contrario, lo quería cuidar y proteger con mi vida. Así que una vez aceptando estos sentimientos, empecé a cuidar a aquel bebé y a su vez comencé a reparar aquella decadente casa de madera. Los años pasaron y aquel bebé ahora era un niño, y yo me había convertido en su cuidadora. Pero otra cosa importante y fundamental que había sucedido en el transcurso de esos años fue que, poco a poco empecé a dejar de desear la carne humana y empecé a disfrutar de la comida común y corriente.
Mis ansias y mi hambre voraz desaparecieron con los años hasta que eventualmente se esfumaron por completo y en ese punto me había convertido nuevamente en una mujer normal y ya no era aquel monstruo sediento de carne humana, pero aún así seguía teniendo las demás características de monstruo, pero ya no las usaba para asesinar seres humanos o animales, pero mi principal característica y aquello que delata mi verdadera naturaleza aún la seguía teniendo conmigo misma, aún era un ser extremadamente longevo, aún me veía tan joven y hermosa desde que me convertí en un monstruo y eso fue hace casi 666 años atrás, pero nada de eso importaba porque ahora tenía a alguien muy especial e importante en mi vida y era este niño, el cual con el paso de los años se volvió un hombre mayor, fuerte y atractivo. Fue entonces que comprendí del por qué lo rescaté y le perdoné la vida el día que lo conocí, y era que me iba a terminar enamorando profundamente de él, y él sentía exactamente lo mismo por mí. Y pese a que él sabía un poco sobre mi verdadera naturaleza y las cosas horribles que hice en el pasado porque yo misma se lo conté, aún así a él poco o nada le importaba porque según sus propias palabras me dijo: aquella mujer que fuiste alguna vez, ya no es la misma que estoy mirando en estos momentos, ahora eres dulce, amable, bondadosa y siempre deseaste el amor de otra persona aunque tú nunca te diste cuenta de esto mismo y ahora nunca te volverás a sentir sola mientras yo esté con vida. Con lágrimas entre mis ojos, abracé al amor de mi vida y posteriormente nos besamos e hicimos el amor. Desde aquella noche, empezó verdaderamente nuestra vida juntos. Los días, semanas, meses y años que pasé al lado de aquel hombre fueron los más felices de toda mi larga vida. Todo era perfecto, me sentía más viva que nunca y sentía que nada me faltaba mientras él esté a mi lado. De esta manera pasamos casi 4 décadas juntos y pese a su edad avanzada, aún seguía amando profundamente a aquel hombre, pero, en mi caso aún me veía muy joven y hermosa. Los años nunca le pasaron factura a mi cuerpo, pero en el caso de mi amado, pasó lo contrario. Sentía angustia cuando pensaba que pasaría el día que se fuera de mi vida, si eventualmente él moría por causas naturales. Mientras tanto yo, seguiría viviendo en este mundo por el resto de mis días sin tenerlo a mi lado, pero, esos pensamientos se esfumaron al pensar en irme junto a él cuando llegara ese día. Capítulo 3. El amor es la maldición más retorcida que existe en este mundo. Pero eventualmente la felicidad debe acabar en algún momento y eso fue lo que pasó. Al parecer no me había percatado del reciente crecimiento de la población humana cerca de mi hogar en los últimos años y evidentemente estos se percataron que yo no envejecía con el paso de los años, y pensando que era alguna clase de monstruo o demonio, cosa que es bastante acertado, fue entonces que llamaron a los soldados de la Iglesia Católica para que vinieran a mi hogar, pero desgraciadamente aquel día yo había salido a recoger frutas y verduras dentro del bosque y al regresar a mi hogar, encontré todo reducido a cenizas. Mi casa había sido quemada completamente, mis animales de granja también fueron asesinados y los perros que teníamos de mascotas fueron degollados y quemados vivos. Al ver esta horrible escena quedé profundamente en shock, dejé caer la canasta donde tenía las frutas, no podría mover ni un solo músculo de mi cuerpo y me costaba respirar, sentía que me faltaba el aire. Y mi mente se inundó de miles de preguntas, no sabía por qué había pasado esto y quiénes fueron los responsables de haber destruido mi hogar, pero rápidamente mi mente se despejó al no ver a mi marido cerca de mi hogar y pensando que había muerto también, empecé a buscarlo desesperadamente por los escombros de mi hogar, pero tras varios minutos y haber quemado gravemente mis manos al mover los escombros que seguían ardiendo en llamas, pero no
no logré encontrar nada, absolutamente nada, me tiré al suelo y empecé a llorar con toda mi alma al no encontrar al amor de mi vida y no saber lo que había pasado. Fue entonces en ese momento que llegaron aquellos soldados de la Iglesia Católica. Uno de ellos se me acercó y recitó las siguientes palabras. Por medio de múltiples quejas de vecinos preocupados al saber que posiblemente tengan a un monstruo, bruja o demonio como vecina, es por ello que se decidió desplegar a la 7ª Caballería de Soldados Cruzados por parte de la Divina y Majestuosa Iglesia Católica, la cual es la representación física de la voluntad divina de nuestro Padre Celestial. Actuando conforme a la voluntad de Dios, hemos decidido llevarte a la capital, donde serás fuertemente torturada y posteriormente quemada por ser parte de las fuerzas corruptas del mal, y como castigo adicional hemos quemado todas tus posesiones materiales, y arrestado a tu marido, el cual también será ejecutado lo antes posible. Tras acabar de pronunciar estas palabras, fue en ese momento que finalmente entendí lo que había pasado. Mis malditos vecinos me habían acusado con la Iglesia Católica y posteriormente esta llegó a mi hogar y destruyó todo aquello que es importante en mi vida, y sobre todo se llevaron lejos de mí a la persona que más amo con todo mi corazón. Así que en el momento que los soldados quisieron arrestarme, simplemente me levanté y tras limpiarme las lágrimas en mis ojos, me di cuenta lo que tenía que hacer, así que agarré la cabeza del soldado con mis 2 manos y en un acto de odio y furia sin precedentes, le arranqué toda la cabeza y la columna vertebral de un solo movimiento. La sangre y vísceras se esparcieron por todo el área y el resto de soldados quedaron boca abiertos y terriblemente asustados al ver el cuerpo mutilado de su compañero sin vida en el suelo. Posteriormente otro soldado tomó coraje para detenerme, pero le agarré de sus 2 brazos y se los arranqué de su cuerpo para después atravesar su pecho y quitarle su corazón mientras este aún latía, y eventualmente el resto de soldados que aún quedaban con vida, se abalanzaron en contra de mí, pero sus esfuerzos fueron en vano, porque les arranqué sus piernas, brazos, columnas vertebrales, les aplasté y pulvericé sus cráneos, los desgollé y por último les saqué sus órganos mientras aún seguían con vida. Al final toda el área se llenó de cadáveres mutilados, vísceras y litros de sangre humana. Por todos lados se podía apreciar las extremidades descuartizadas de los soldados. Mi cara, cabello y mi cuerpo entero se llenaron de sangre y vísceras humanas, una sensación que no había sentido hace mucho tiempo, pero esto se encontraba lejos de acabar. Aún tenía asuntos pendientes con mis vecinos, sin importar que tengan hijos o hijas e incluso si tienen bebés o no, todos pagarán por igual debido a las acciones de sus padres. Fue entonces que visité cada una de las casas de mis vecinos y pese a que no tenía mucho tiempo, aún así disfruté y gocé poder asesinarlos a cada uno de ellos. Me llevó menos de media hora localizar y matar hasta el último de ellos, y pese a que no tenía necesidad alguna de devorarlos, aún así disfruté ver las expresiones de terror de los padres al verme devorar a sus bebés, así que tras acabar mi brutal carnicería en contra de los soldados de la iglesia y de mis vecinos, prendí vuelo y viajé hacia la capital. Para este punto ya no me importaba si la gente veía mi verdadera forma, lo único que me importaba genuinamente era encontrar a mi marido y llevármelo lejos de aquí antes que algo malo nos pasara, pero desgraciadamente sucedió aquello que más me temía. Porque al llegar a la capital miré una gran cantidad de personas reunidas en la plaza central, así que me acerqué más hacia el centro de la plaza, pero miré algo que rompió y destruyó completamente mi alma, porque miré con muchísimo horror y tristeza al ver a mi marido siendo quemado vivo enfrente de todas estas personas. Había llegado demasiado tarde, no sabía que lo iban a ejecutar hoy mismo. Fue entonces que mi cabeza se
se empezó a inundar de pensamientos de culpa, de odio, rencor y sobre todo de furia y tristeza, y con aquellas emociones tan fuertes que sentía en ese momento, descendí desde los cielos y bajé directamente hacia el cuerpo sin vida de mi marido. Aún se encontraba en llamas, podría sentir el calor que acabó con su vida y sobre todo ya no podría escuchar los latidos de su hermoso corazón. Tras confirmar su muerte, rompí en llanto y me quebré en todos los sentidos, muchísimas lágrimas salían de mis ojos, gritaba tan fuerte que fui capaz de romper los tímpanos de todas las personas presentes, pero no me importaba en lo absoluto, porque ellos me habían quitado a la única persona que me había enamorado legítimamente, así que aún llorando y en lágrimas, agarré el cuerpo sin vida de mi esposo en mis brazos y lo dejé acostado en el suelo y antes de iniciar una carnicería violenta por todas partes de la capital para matar a cada ser humano que me encuentre y hacerlos pagar, besé los labios de mi difunto amor, y le prometí que muy pronto me iría con él, así que empecé a matar y asesinar a todos. No me importaba si tenían algo de culpa o no, simplemente me quería desquitar. Tanto la iglesia como los habitantes de la ciudad, durante toda la noche me la pasé cazándolos, de nada servía que se escondieran o se escaparan, al final los encontraría y los mataría. Durante toda esa noche se escucharon gritos y gritos de seres humanos pidiendo piedad o ayuda de su Dios, que bajara y los ayudara, pero nadie los iba a salvar de mi venganza sangrienta. Al día siguiente, una vez que salió el sol, en toda la ciudad se podía apreciar los cientos de cadáveres humanos repartidos por cada rincón de la capital. Me costó muchísimo tiempo y energías, pero logré matar a cada uno de ellos. Mi venganza se había completado, pero eso no me regresaría a mi amado a la vida, así que tras acabar, agarré entre mis brazos el cadáver de mi esposo y alcé vuelo y me fui directamente hacia la parte más profunda y desconocida del bosque cerca de nuestro hogar. Hace algún tiempo había encontrado una hermosa cueva que tenía ya pensado que sería nuestra tumba, donde los dos pasaríamos juntos el resto de la eternidad, así que tras llegar a la cueva y caminar unos cuantos minutos, llegué al final de la misma, donde se podía apreciar una hermosa fuente de agua, el cual poseía un pequeño espacio hecho de piedras. Allí sería donde descansarían nuestros cadáveres, así que tras acomodar el cuerpo de mi amado al lado mío y besarlo una última vez, procedí a sacar con cuidado el corazón de mi cuerpo y posteriormente lo aplasté con mis manos. Rápidamente empecé a sentir cómo iba muriendo, los ojos se me nublaban, la respiración empezó a ser irregular y posteriormente perdí el conocimiento y morí, pero me aseguré de quedarme abrazando el cuerpo de mi amado antes de fallecer. Así nuestros cadáveres estarían siempre juntos, y quizás con algo de suerte, lo podría encontrar nuevamente en la siguiente vida, allá donde vamos al morir.